Paul está muerto, es una leyenda urbana que asegura que Paul McCartney, cantante, bajista y compositor de la banda The Beatles, resultó muerto en un accidente automovilístico el día 9 de noviembre de 1966. Y que fue reemplazado por el ganador del concurso llamado el doble de Paul McCartney, llamado William Campbell. Oficialmente, Paul McCartney se encuentra vivo hasta la fecha. La única evidencia de la muerte de McCartney consiste en indicios hallados entre muchas de las grabaciones de The Beatles, algunas de las cuales han sido interpretadas como si hubiesen sido deliberadamente colocadas por ellos mismos u otros, de tal suerte que fuesen un tipo de acertijo o rompecabezas para ser resuelto por el público mismo. Esto se ha visto reforzado con afirmaciones de personas que alegan que al escuchar ciertas canciones en sentido contrario se encuentran mensajes ocultos. Aunado a esto, muchos han analizado los diseños gráficos de las portadas originales de todos sus discos para complementar el desciframiento de esta leyenda. Según las supuestas pistas en la música de The Beatles, un miércoles 9 de noviembre de 1966, durante grabaciones previas al álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, McCartney salió molesto e irritado de los Abbey Road Studios tras una discusión con John Lennon, y se marchó en su Austin Early, en el que sufriría el supuesto accidente. Horas más tarde los otros tres Beatles abandonaron los estudios exhaustos y alterados tras la discusión con Paul. Pero al salir los detuvo una furgoneta negra conducida por un agente de la Mi-5 llamado Maxwell, argumentando que Paul McCartney había sufrido un accidente, obligándolos a abordar la furgoneta. Al llegar a la escena del accidente, se les pidió que confirmaran si el muerto era McCartney. Y la sorpresa que tendrían cuando se dieron cuenta que era el mismo Paul McCartney. Esto puede tomarse solamente como una hipótesis, puesto que en Londres no se encontraban ninguno de los Beatles con excepción de John Lennon, además de que las sesiones de Sgt. Pepper comenzarían a partir del 20 de noviembre de ese año, pero hasta la fecha este suceso sigue siendo un misterio. Los rumores acerca de la muerte en McCartney comenzaron el 12 de octubre de 1969, cuando un sujeto anónimo llamó a Russ Heep, disc jockey local de la emisora WKNR-FM en Dearborn, estado de Michigan, en Estados Unidos, que se identificó como Tom, estudiante de la Universidad del Este de Michigan, y anunció que Paul McCartney habría muerto. El tal Tom sugirió a Russ Heep que reprodujese el tema Revolution 9 en sentido inverso. Al hacerlo, Russ Heep creyó escuchar la frase Turn Me On, de Ad Man. 2 días después, el 14 de octubre de 1969, el periódico Michigan Daily publicó el artículo McCartney está muerto. Nuevas pruebas salen a la luz, escrito por Fred Labour y John Gray, también estudiantes de la Universidad de Michigan. Se trataba de una interpretación de lo que se veía en la portada del álbum Abbey Road. Entonces el disc jockey Russ Heep, junto a John Smalley y Dan Carlisle, empezaron a producir Complot Beagle, un programa radial de 1 hora dedicado al rumor. El programa se transmitió en la WKNR-FM desde finales de 1969 y fue retransmitido durante años en la radio de Detroit. Hacia agosto de 1968, Terry Knight, un DJ y cantante de Detroit, entonces bajo contrato con Capitol Records, estuvo presente en la sesión de grabación del álbum blanco el día en que el baterista Ringo Starr se fue del estudio. En mayo de 1969 Terry Knight publicó una canción titulada Saint Paul, en la que hablaba de una supuesta inminente separación del grupo. A fines de junio la canción alcanzó el puesto 114 en la lista estadounidense de éxitos Bubbling Under Hot 100. En otoño de 1969, Russ Heep la difundió por radio como si fuera un tributo al fallecido Paul McCartney. El rumor cobró fuerza cuando Ruby Young, un disc jockey nocturno de la radioemisora de éxitos WAC, ubicada en Nueva York, comentó la leyenda de la muerte oculta de McCartney en la transmisión del 21 de octubre de 1969. John G. fue despedido inmediatamente y su emisión suspendida. La WAC, con sus 50,000 vatios de potencia de transmisión, podía ser escuchada claramente en 38 estados de Estados Unidos, e incluso en la costa atlántica africana. Muy pronto los medios estadounidenses e internacionales retomaron la historia y surgió una nueva Beatlemanía, pero esta vez en torno a esta hipótesis conspirativa. McCartney se encuentra vivo hasta la fecha. La única evidencia de la muerte de McCartney consiste en indicios hallados entre muchas de las grabaciones de The Beatles, algunas de las cuales han sido interpretadas como si hubiesen sido deliberadamente colocadas por ellos mismos u otros, de tal suerte que fuesen un tipo de acertijo o rompecabezas para ser resuelto por el público mismo.
Esto se ha visto reforzado con afirmaciones de personas que alegan que al escuchar ciertas canciones en sentido contrario se encuentran mensajes ocultos. Aunado a esto, muchos han analizado los diseños gráficos de las portadas originales de todos sus discos para complementar el desciframiento de esta leyenda. Según las supuestas pistas en la música de The Beatles, un miércoles 9 de noviembre de 1966, durante grabaciones previas al álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, McCartney salió molesto e irritado de los Abbey Road Studios tras una discusión con John Lennon, y se marchó en su Austin Early, en el que sufriría el supuesto accidente. Horas más tarde los otros tres Beatles abandonaron los estudios exhaustos y alterados tras la discusión con Paul. Pero al salir los detuvo una furgoneta negra conducida por un agente de la Mi-5 llamado Maxwell, argumentando que Paul McCartney había sufrido un accidente, obligándolos a abordar la furgoneta. Al llegar a la escena del accidente, se les pidió que confirmaran si el muerto era McCartney. Y la sorpresa que tendrían cuando se dieron cuenta que era el mismo Paul McCartney. Esto puede tomarse solamente como una hipótesis, puesto que en Londres no se encontraban ninguno de los Beatles con excepción de John Lennon, además de que las sesiones de Sgt. Pepper comenzarían a partir del 20 de noviembre de ese año, pero hasta la fecha este suceso sigue siendo un misterio. Los rumores acerca de la muerte en McCartney comenzaron el 12 de octubre de 1969, cuando un sujeto anónimo llamó a Russ Heep, disc jockey local de la emisora WKNR-FM en Dearborn, estado de Michigan, en Estados Unidos, que se identificó como Tom, estudiante de la Universidad del Este de Michigan, y anunció que Paul McCartney habría muerto. El tal Tom sugirió a Russ Heep que reprodujese el tema Revolution 9 en sentido inverso. Al hacerlo, Russ Heep creyó escuchar la frase Turn Me On, de Adman. 2 días después, el 14 de octubre de 1969, el periódico Michigan Daily publicó el artículo McCartney está muerto. Nuevas pruebas salen a la luz, escrito por Fred Labour y John Gray, también estudiantes de la Universidad de Michigan. Se trataba de una interpretación de lo que se veía en la portada del álbum Abbey Road. Entonces el disc jockey Russ Heep, junto a John Smalley y Dan Carlisle, empezaron a producir Complot Beagle, un programa radial de 1 hora dedicado al rumor. El programa se transmitió en la WKNR-FM desde finales de 1969 y fue retransmitido durante años en la radio de Detroit. Hacia agosto de 1968, Terry Knight, un DJ y cantante de Detroit, entonces bajo contrato con Capitol